Pista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Y 40 minutos, aquí estamos en directo en este espacio de la empresa bajo el patrocinio de Ficols Asesores, y hoy, como es el primer martes de mes, ya saben que lo dedicamos a tertulia, a comentar temas de interés del mundo empresarial y de la economía. Y para ello hoy contamos en nuestra mesa con Juan Pablo Marciel, buenos días. Hola, buenos días. Jesús Algara, buenos días. Hola, buenos días. Y José Manuel Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Pues antes de entrar en materia, que hay temas muy interesantes de los que vamos a hablar, vamos con las noticias que ha recogido Rosa Alcázar, entre otras, ese adiós a Windows XP. El 8 de abril, Microsoft eliminará todo el soporte para usuarios y las actualizaciones de seguridad, dejando al software vulnerable a nuevos ataques. Los ordenadores con XP seguirán funcionando, pero el sistema operativo dejará de ser un lugar seguro para trabajar. Las alternativas que Microsoft plantean es, como no, usar la última versión de Windows. Bueno, pues también hay que hablar ya, y parece que fue ayer, de que comienza la campaña de la renta 2013. Hoy, 1 de abril, se inicia la campaña de la renta del 2013 y terminará el próximo 30 de junio. Desde hoy ya se puede solicitar el borrador o los datos fiscales de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas a través de la sede electrónica de Hacienda, www.agenciatributaria.es. Quienes así lo solicitaran en la renta del año pasado recibirán estos datos fiscales por correo ordinario. La declaración de la renta del año 2013 se podrá presentar entre el 23 de abril y el 30 de junio del 2014, si se presenta por vía electrónica. Y si se efectúa por cualquier otro medio, se podrá presentar entre el día 5 de mayo y el 30 de junio. Pues también hablamos de Hacienda, que lucha contra el fraude fiscal también en Internet. La agencia tributaria potenciará este año el control y la inspección de lo que denomina economía digital, que engloba a todos aquellos negocios asociados a actividades realizadas exclusivamente a través de Internet, según el Plan de Control Tributario 2014, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, Hacienda priorizará la captación y explotación de la información disponible en Internet, que permita descubrir actividades ocultas, así como actuaciones de control sobre las personas físicas o entidades titulares de páginas web receptoras de publicidad para asegurar la adecuada tributación de estos ingresos, y llevará a cabo operaciones de inspección sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios por Internet. Bueno, como vemos, compañeros de tertulia, Hacienda no se le escapa nada, ni siquiera Internet, ¿eh? Sí, estamos controlados. El gran hermano. El gran hermano, ¿verdad? Que todo lo ve. Sí, todo lo ve. Bueno, pues vamos a poner sobre la mesa, antes de entrar en los temas de tertulia, nos quedamos en la última tertulia pendiente de comentar esas paradojas de la información. Seguro que muchos de ustedes han mirado muchas veces el cuadro de Guernica, de Picasso. Un tanto raro, ¿no?, para quien se fija en él, ¿no? A ver qué quería decir este hombre con todo lo que pone en ese cuadro. Pero eso va más allá, Jesús, porque yo creo que tú tienes aquí alguna explicación que darnos y que nos puede aclarar si volvemos a ver el Guernica, que tiene mucha lectura. Efectivamente, porque tenemos un dato sobre el que no se puede cuestionar. El bombardeo de Guernica ocurrió el día 27 de abril de 1937. Y sin embargo, una semana después, Picasso presenta su célebre cuadro del Guernica en la exposición de París de 1937, concretamente el 4 de mayo. Claro, no es posible, además el propio Guernica declaró que tardó en hacer este cuadro 60 días, no es posible que el cuadro estuviese pintado con ese concreto hecho del bombardeo, sino que tenía un origen distinto. Hace mucho tiempo que ya leí que había varios críticos que opinaban que era una alegoría taurina, porque si nos fijamos, el cuadro tiene la bombilla arriba, que representaría el sol a las 5 en punto de la tarde, el toro, el caballo del picador, el dolor de la madre por el torero muerto o herido. De hecho, hay también un torero muerto, bueno, una persona muerta con una espada que está rota. Quiere decirse que si el torero no mata al toro al final puede morir en la misma pelea.
Y bueno, pues voy a contar una anécdota que contaba José María Ucelay, a la sazón comisario vasco, en la exposición de París de 1937, de cuando estaban viendo el cuadro, el propio comisario, Picasso, el presidente de la República Francesa, Albert Lebrun, y el lehendakari vasco, en aquel momento, José Antonio Aguirre. Viendo el cuadro, el presidente de la República Francesa comentó que le llamó la atención que una mujer tenía 6 dedos en una mano. Y Picasso, que oyó el comentario, le dio con el codo a Ucelay, al comisario vasco, y le dice, no son dedos. Dice, no, pues ¿qué son? Dice, lo que usted y yo llevamos entre las piernas. Y efectivamente, si uno se fija, se da cuenta que la mano de esa mujer representan 2 atributos masculinos enteros, por eso hay 6 dedos, que en esa representación podrían ser los atributos del torero, ese valor que hay que tener. O sea que, como veis, hay paradojas de la información muy, muy curiosas. Pero lo que sí está claro es que este cuadro, en su origen, en ningún caso se hizo por el bombardeo de Guernica, y es todo un símbolo. Pues ahí están esas paradojas de la información con las que hoy hemos comenzado con esta curiosidad nuestra tertulia, que ahora ya entra de lleno en los temas que nuestros tertulianos nos proponen. Vamos a comenzar hablando por esa tarifa plana de las cotizaciones. A ver qué tiene de bueno y qué tiene de menos bueno. Bueno, pues hoy eso que hay muchísimos temas interesantísimos como siempre y poco el tiempo para poder debatir sobre ellos. Así es, pero te seguro que tú, José Manuel, vas a hacerlo clarito. En cualquier caso, sobre este tema en concreto, la percepción que hemos tenido en el mundo empresarial, en el mundo del autónomo, en el mundo que intentamos generar empleo siempre y distribución de la riqueza, esto es una extraordinaria noticia. Es decir, son cuestiones sobre las que siempre hemos insistido, que consideramos que los costes sociales son demasiado elevados y son trabas, frenos, barreras a la contratación de trabajadores. Dicho esto, no puedo dejar de decir igualmente que lo que reclamamos es una seguridad jurídica. Es decir, lo que no puede ser es que lo que hoy se propone como una buena solución, mañana al arbitrio de cualquier decisión, vamos a denominar caprichosa o coyuntural o circunstancial, los responsables de turno consideren que lo que servía hasta ese momento ha dejado de servir y nos pillen a los empresarios, a los autónomos, con el pie cambiado. Es decir, si hay un compromiso, tiene que haber un compromiso por las dos partes. Estamos deseando contratar, pero en un marco jurídico estable. Bueno, pues eso no es poco, ¿no? Porque claro, con tanto cambio, imagino esto es una de las cosas que preocupan, ¿no? No es la primera vez que en este sentido se han hecho pactos para el fomento de la contratación indefinida y esfuerzos notables en la contratación de estos trabajadores, dándole esta estabilidad del contrato indefinido, esta estabilidad. Uh-huh. Y nos hemos encontrado con una nueva decisión a nivel gubernamental, en fin, donde dije digo cambiándolo. Y cambiándolo, incrementando de manera notabilísima, que unido a la última reforma del 20 de diciembre de incrementos de algunos de los pluses que eran conceptualmente entendidos como extrasalariales, los han hecho cotizables, incrementando nuevamente los costes en cotización, que nosotros lo que, insisto, estamos reclamando es lo contrario. Claro. Pero es que una decisión de ese tipo, como la que decía José Manuel del 20 de diciembre, algo que el trabajador va a seguir cobrando lo mismo, al empresario le ha supuesto un sobrecoste en torno a los 2-3 puntos, o sea, sin más. O sea, el trabajador sigue cobrando lo mismo por una decisión de quien maneja el boletín. Al empresario, de repente, pagar lo mismo le supone un costo superior de 2 a 3 puntos. Cuando se estaba pidiendo todo lo contrario, ¿no? Que se rebajara. Y cuando el gobierno estaba diciendo que iba a rebajar. Supongo que ha subido un 3 para rebajar un 6. Esa es... Claro, y además esa es la confianza. Se pone en cuestión si el trabajador cobra lo mismo, porque contribuye al IRPF, el IRPF ha subido un incremento y por lo tanto el neto que el trabajador va a percibir puede ser incluso menor. Con lo cual las cuentas a mí no me salen. Yo creo que pagar menos, no sé. Bueno, vamos a ver qué les pasa a los consultores
que piden una mayor seguridad jurídica. Sí, es un poco hablando de lo mismo que decía José Manuel, de que todas las decisiones de los gobiernos, sean municipales, regionales o nacionales, que tengan una cierta garantía de continuidad, que pueden ser unas decisiones en el momento muy buenas, que lo pensemos como muy buenas, tanto para favorecer la mayor contratación o una mejor fiscalidad para las empresas o para los trabajadores, pero que luego de repente te las cambian. Imaginaros lo que ha pasado con el tema de las renovables. Hicieron unas inversiones brutales en millones de euros y de repente a los 2, 3 o 4 años, no sé cuándo exactamente, han dejado de ser tan interesantes esas inversiones para resultar ser gravosas a quien las hizo. O sea, eso no se puede permitir. O sea, hablo en renovables, hablo en lo que decía antes José Manuel de este tipo de cosas, y ahora las contrataciones nuevas o la tarifa plana. Imaginemos que contratamos a alguien por eso y a los 6 meses... Tienes unas condiciones y a los 6 meses te las cambian así, por las buenas, o que te cambian a la hora de hacer una contratación o un finiquito, o que te cambian la luz. O sea, hay empresas que la luz, hay gente que compra uva para hacer vino, pero otra gente compra luz para hacer lo que tenga que hacer. Imaginaros ahora con este cambio de tarifa o cada hora, cada día, cada no sé qué. Imagínate esas empresas para escandallar. Hoy te vendo a tanto y mañana te vendo a tanto y pasado te lo bajo y pasado te lo subo un 15. Claro, es que no podemos tener esa duda en las cabezas de la gente que está trabajando, y sobre todo que tiene que vender ese producto. ¿A cuánto lo vende? No sabes si vas a ganar, si vas a perder o cómo. Imagínate con el cliente al que le ofreces un precio estable durante todo el año. Olvidémonos. Pues va a ser como ir al supermercado a ver a cuánto está el pollo. Claro. Sí, y sobre todo la repercusión que tiene económica en todos, en una empresa, en el precio final, ¿no? O sea, que el que haya tantos cambios, eso no da estabilidad. No, y esto se puede solventar de muchas maneras. Una de ellas es que hay decisiones que deberían ser consensuadas entre los partidos que tienen para posibilidad de gobernar. Claro está, o sea, no puede ser que yo compre un libro a mi hijo de algo y el año que viene esa asignatura no exista. Exista otra diferente. Entonces, hay un poco de consenso en determinados aspectos fundamentales, sobre todo de largo plazo. O sea, no podemos estar aquí tomando decisiones constantes, cortoplacistas. O sea, no podemos estar viviendo con decisiones que te pueden cambiar a los 3 o 6 meses. Hablemos, no voy a decir como los chinos que hablaban de los planes quinquenales o de 15 o 20 años, pero sí 4, 5, 6, 7 años vistas, y tienes que tener una tranquilidad, una seguridad de las decisiones que estás tomando se van a mantener o las vas a poder mantener en un periodo medio de tiempo. Ya no te digo ni a largo plazo, ¿no? Porque con una situación de mercado tan cambiante, pero sí un medio plazo que por lo menos tengas esa tranquilidad, y es lo que piden los consultores, y yo creo que es lo que pedimos no solo los empresarios, sino los ciudadanos en general, claro. En general. Lleváis toda la razón, porque por desgracia se lleva gobernando tanto de un lado como de otro por Real Decreto desde hace muchísimo tiempo, o sea, a golpe de Real Decreto, y eso crea una inseguridad jurídica alarmante, es indudable. Claro, además hemos discutido y hemos comentado en otras ocasiones que estas decisiones que nosotros estamos reclamando, que sean bajo consenso, muchas veces tienen este espacio temporal cortoplacista y además de interés puramente político electoralista. Sí, si hablamos del tema de impuestos, a los que esta sociedad, no empresarios, ni autónomos, ni ciudadanos que estamos absolutamente sometidos a un régimen fiscal tremendo, esto no podemos estar pensando que ahora que la decisión que se vaya a tomar, que parece ser que entrará en el 2015, sea sometida a una, insisto con el concepto, caprichoso, porque las elecciones parece que están cerca. O establecemos un consenso de verdaderamente seguridad en este sentido, que tenga continuidad, o no sabemos entonces a qué estamos enfrentando. Y esto está claro que no es culpa del que gobierna, tanto es culpa del que gobierna como el que está de la oposición, que no quiere, que no haya acuerdos, que no quieren llegar a acuerdos. Correcto. Por no dar ventaja o no dar no sé qué, y al final los que votamos somos nosotros, y claro esa misma intranquilidad nos llega hasta el final de la hora de la votación. Hay otra cuestión en este sentido que yo no querría dejar de decir, y es que hacia dónde va toda esta manada de impuestos que sigue yendo y dirigido hacia un ajuste no realizado, por mucho que se esté diciendo, no realizado en la administración pública, y que estamos haciendo el resto de los ciudadanos en el ámbito privado. Tenemos casos muy concretos como conflictos que se han producido en Madrid en el tema de la limpieza viaria, cuando concursos de licitación de la administración, que lo que propone son ahorros, pero son
son ahorros que proponen a terceros, no son ahorros que se proponen ellos mismos. Y luego nos rasgamos las vestiduras cuando decimos que es culpa del proveedor. Yo creo que aquí tanta culpa tiene el proveedor como el contratante en este sentido. Es decir, los ajustes deben ser mucho más serios y todavía no se han hecho en el ámbito de la administración. Y que no afecte siempre a los mismos. Y yo entiendo que afecta a los mismos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la propuesta de la reforma fiscal. La propuesta de la reforma fiscal, en ese célebre documento que han emitido una serie de expertos, al frente de los cuales estaba el profesor Lagares, hay que tener en cuenta primero una cosa, que les han pedido un informe, unas propuestas, pero siempre bajo la premisa de que no se puede reducir la recaudación. Porque según palabras del ministro Montoro, claro, hay que seguir reduciendo el sagrado déficit, acordado de aquellas palabras. Entonces, claro, cuando vemos algunas de las propuestas nos quedamos muy decepcionados, porque no van en la línea de lo que se esperaba. Pero claro, si es que te dicen, ojo, propuestas, pero sin que baje la recaudación. Necesitan los ingresos. Exactamente. Entonces, si baja por un sitio, subirá por otro. No te quepa duda. Y además es la clara conclusión de los que la han leído y la han estudiado en profundidad. Pero siempre en una reforma se puede apostar por algo. O sea, yo rebajo impuestos porque voy a hacer que el dinero se mueva más y ese dinero en movimiento me va a dar más beneficios. ¿Pero qué pasó cuando se subió el IVA? Que si hubo pasan muchas como empresas... como los entrenadores de fútbol que van a amarrar lo que tienen, claro, no se va a incentivar nunca un juego bonito y un juego fluido y que la pelota se mueva. Es así. Yo además sobre esa reforma quiero decir dos cosas. Una, me sigue pareciendo una auténtica aberración, y tampoco se va a tocar aquí, se baja pero no se toca, que a una persona le puedan quitar la mitad de lo que gana. Eso es una auténtica aberración. O sea, imaginemos a un agricultor que cuando recoge su cosecha, llegan y le dicen, la mitad de la cosecha para el Estado. Bueno, pues esto es algo parecido. O sea, es algo que no tiene ninguna explicación. Y se sigue haciendo. Sí, porque en la antigüedad era un diezmo. Correcto, correcto. Ni antes se hacía tanto siquiera. Y ahora es la mitad. Y luego, lo segundo que quiero comentar es que en este caso el señor ministro, al que podríamos definir como un Judas de sus ideas primigenias, porque cuántas veces él ha hablado de la reducción de impuestos que provocan un mayor consumo, y ese aumento en el consumo provoca una mayor actividad empresarial, más ingresos, y provoca más ingresos y más puestos de trabajo. Bueno, pues esa deducción del déficit se puede hacer dos vías: vía recaudación y vía recorte de gastos, que es lo que estaba comentando José Manuel, que es lo que no se ha hecho. Tenemos un Estado auténticamente demencial, con 17 parlamentos, señores. Eso cuesta un dineral, por los parlamentarios, por los asesores, por lo otro, por lo demás. Con allá. 2 cámaras. Con 2 cámaras. Una de ellas que sabemos absolutamente inservible. Ya podríamos calificarla una cámara... Con muchos asesores. Con muchos asesores. Cada uno con de los muchos senadores, políticos. Claro que sí. El Senado podemos calificarla claramente como una cámara falaz, porque lo es. Y ahí no se ha recortado nada. Solamente con un pequeño recorte ahí, en diputaciones, en administraciones públicas, no haría falta unos impuestos tan desmedidos, tan bestiales como los que tenemos. Y eso sí reactivaría la economía. Es que solamente para pagar las nóminas públicas y demás, este país necesita muchos ingresos. Claro. Absolutamente. Además, al final uno baja los brazos en el sentido de que quien verdaderamente tiene que tomar estas decisiones realmente no quiere. Es una cuestión. Son medidas antipopulares. Absolutamente. Pero es que además es que se tendrían que recortar ellos mismos. Claro, son medidas anticasta más bien. Claro. La casta política. Claro. Es antipopulares. Entonces, bueno, aquí lamentablemente en estos tiempos de crisis, cada uno de los colectivos en los cuales nos podemos representar cada uno de nosotros ha salido dañado. Por nuestras cabezas visibles. En el ámbito empresarial no podemos decir que no hemos salido dañado. En el ámbito social, sindical, pues los casos son todos los días sale uno. En el ámbito político, no te digo nada, el sector financiero, es decir, todos los sectores en sus cabezas más representativas estamos tocados. Yo creo que todos, primero a nivel individual, pero el primero que tendría que regenerar esto es el político. Sí. Y si no es capaz de hacerlo, pues lo tenemos complicado. Todo esto que estamos hablando será complicado. Bueno, pero vamos mejor, ¿no? Porque ya lo decía Montoro hace 2 días, ¿no? Que el país va mucho mejor.
¿Os reís? Sí, nos reímos porque efectivamente la macroeconomía va muy bien. A nivel alto va bien, pero no se ve a nivel... Pero todavía no ha llegado a pie de calle. Y posiblemente con una reducción de impuestos y dejando más dinero en bolsillo de consumiríamos más. Seguro. Seguro. Yo creo que también habría que mirar un poco más con lupa el detalle y no solo a las grandes empresas, sino a las medianas y pequeñas. Se está focalizando mucho en la ayuda, las quitas y todo. Hemos visto lo que se ha hecho con los bancos, con las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y los medianos y pequeños están esperando un poco con cierta envidia que a ver qué pasa en el suelo llano. No en las alturas, la luz no la están tapando todas estas grandes empresas que no la dejan llegar a los árboles pequeños que somos nosotros. Claro. Ya que comentas de los bancos, dejo caer algo. Si os habéis fijado, los beneficios de los bancos, que afortunadamente vuelven a darlos, son privados. Pero las pérdidas se socializan, son públicas. las pagamos entre todos. Qué curioso, ¿verdad? Sí, yo estoy esperando que llegue a mi empresa ese momento también. Bueno, pues hemos consumido nuestro tiempo de tertulia. Gracias a Juan Pablo Marciel, a Jesús Elgara, a José Manuel Sánchez y a Rosa Alcázar por estar con nosotros, y a los oyentes les emplazamos para el próximo martes a la 1:20 en la COPE.